Mis muy apreciados amigos y seguidores de este apartado rincón del espacio-tiempo cibernético, donde siempre encontrarán un canal de comunicación totalmente libre e independiente. Y esto significa que siempre recibirán información difícil de encontrar en otras partes. Por favor, hagan la prueba, en serio, y se darán cuenta. No les digo más. Bueno, amigos, en la continuación de una serie de videos en donde tengo toda la intención de mostrarles la verdad sobre las ideas económicas que los papas San Juan Pablo II y Benedicto XVI promovían realmente, que son ideas que nada tienen que ver con lo que con lo que con las que han estado difundiendo con gran malicia ciertos manipuladores de pacotilla para engañar a la gente diciéndoles que San Juan Pablo II y Benedicto XVI eran defensores del liberalismo, por el amor de Dios, lo cual es totalmente falso, siendo que ambos eran tan enemigos del comunismo como del liberalismo, y más bien estuvieron trabajando mucho para rescatar, modernizar, actualizar y relanzar la doctrina social de la Iglesia, adaptándola a los nuevos tiempos y ofreciéndola como el verdadero modelo alternativo a dos concepciones como el comunismo y el liberalismo, que son ideologías materialistas, economicistas, mecanicistas, que por lo tanto convierten al hombre en una unidad productiva o en una mercancía o en un consumidor, usuario o cliente. Todas condiciones que son indignas para todo católico practicante de las enseñanzas de Cristo, acerca de la importancia que se debe dar en cada comunidad a una justa distribución de la riqueza para superar el horror del hambre y de la pobreza en cualquier parte del mundo. Bueno, este ciclo ya lo comencé con un video sobre San Juan Pablo II, titulado San Juan Pablo II, enemigo del comunismo y del liberalismo por igual, que puse abajo en el texto descriptivo. Y hoy voy a continuar con Benedicto XVI. Y digo continuar porque pienso que los videos van a ser varios. El mismo Benedicto ofrece mucho material de gran interés al respecto y además quisiera aprovechar para aclarar algunos conceptos relacionados con el liberalismo, el neoliberalismo y el capitalismo financiero, que quisiera aclarar una vez más, aunque ya lo hice una vez, pero considero que puedo dar una explicación mejor y más simple, más digerible. Así que vamos a proceder con este video, el cual va a consistir en una lectura corta de una ponencia que hizo eh, Benedicto XVI en el simposio Iglesia y Economía en Diálogo, en Roma. Eso fue en Roma, nada más y nada menos que en 1985. O sea, a mí me impresiona mucho esa fecha, porque es allí donde Ratzinger demuestra una capacidad me impresiona esa capacidad de anticipación, esa clarividencia, que en Joseph Ratzinger siempre me deja muy impresionado, profundamente impresionado, y que no encuentro en ningún otro intelectual del siglo XX y del actual siglo XXI. Me perdonarán los otros intelectuales, pero en serio se los digo, estamos sin duda alguna ante un escogido por Dios, un tocado por la providencia. Esa es mi impresión. Y más lo leo, más lo conozco y más me convenzo de esta certidumbre interior que tengo. ¿Cómo pueden pensar
que alguien con su conocimiento, sabiduría, cultura, conciencia, ¿cómo pueden pensar que alguien con su profundidad y con su santidad fuese un mamarracho liberal? Dios mío, pero qué insulto, qué falta de respeto. Definitivamente ustedes no respetan nada. Me parece algo realmente vomitivo. Bueno, amigos, disculpen este desahogo y vamos de una vez con esta ponencia, a la cual le puse unos subtítulos con mis comentarios para no interrumpir el hilo narrativo. Yo sugiero que primero vean el video completo sin prestar atención a los subtítulos y luego lo repasen para que se enteren de mis comentarios al pie. De todos modos, al final les voy a exponer mis impresiones sobre este extraordinario material presentado por Benedicto XVI. Bueno amigos, entonces agarremos la guadaña y al grano. Abro comillas. Y la ponencia tiene como título Economía de Mercado y Ética, según el cardenal Joseph Ratzinger. Eh, Permítame dar una cordial bienvenida también en nombre de los otros dos expositores, el cardenal Hofner y el cardenal Echegaray, a todos los participantes aquí presentes para el simposio de Iglesia y Economía. La desigualdad económica entre los hemisferios norte y sur del planeta se está convirtiendo cada vez más en una amenaza interna para la cohesión de la familia humana. El peligro de tal amenaza para nuestro futuro podría ser no menos real que el que procede de los arsenales de armas con los cuales el este y el oeste se enfrentan entre sí. Deben realizarse nuevos esfuerzos para superar esta tensión, ya que todos los métodos empleados hasta ahora han demostrado ser inadecuados. De hecho, la miseria en el mundo ha aumentado en gran medida durante los últimos 30 años. Y en función de encontrar soluciones que nos guíen verdaderamente hacia adelante, serán necesarias nuevas ideas económicas. Pero tales medidas no parecen concebibles o sobre todo practicables sin nuevos impulsos morales. Es en este punto en donde un diálogo entre la Iglesia y la economía se hace posible y al mismo tiempo necesario. Déjenme aclarar de alguna manera el punto exacto en cuestión. A primera vista, precisamente en términos de teoría económica clásica, no es obvio que la Iglesia y la economía deban realmente estar relacionadas entre sí, más allá del hecho de que la Iglesia realiza algunas actividades económicas y de este modo también es un factor en el mercado. La Iglesia no debería entrar en diálogo como un mero componente en la economía, sino en su propio derecho como Iglesia. Aquí, sin embargo, debemos enfrentar la objeción planteada especialmente luego del Concilio Vaticano II, de que la autonomía de los ámbitos especializados debe ser respetada por sobre todas las cosas. Tal objeción sostiene que la economía debe jugar según sus propias reglas y no según consideraciones morales impuestas sobre ella desde afuera. Siguiendo la tradición inaugurada por Adam Smith, esta posición sostiene que el mercado es incompatible con la ética, porque las acciones morales voluntarias contradicen las reglas del mercado y dejan fuera de juego a los empresarios moralistas. Por un largo tiempo, entonces, la ética de los negocios sonó como algo hueco, porque la economía estaba diseñada para trabajar sobre la eficiencia
y no sobre la moralidad. La lógica interna del mercado debería liberarnos precisamente de la necesidad de tener que depender de la moralidad de sus participantes. El verdadero juego de las leyes de mercado es lo que garantiza mejor el progreso e incluso la justicia distributiva. El gran éxito de esta teoría ocultó sus limitaciones por largo tiempo, pero ahora, en una situación distinta, sus presupuestos filosóficos tácitos y por lo tanto sus problemas se hacen más claros. Aunque esta posición admite la libertad de los empresarios individuales y en ese sentido puede ser llamada liberal, en realidad es determinista en su núcleo. Presupone que el libre juego de las fuerzas del mercado puede operar solo en una dirección, dada la constitución del hombre y el mundo, a saber, hacia la autorregulación de la oferta y la demanda, y hacia la eficiencia económica y el progreso. Este determinismo, en el cual el hombre está completamente controlado por las leyes vinculantes del mercado, mientras cree que actúa con libertad respecto de ellas, incluye otra presuposición, quizás aún más asombrosa, a saber, que las leyes naturales del mercado son en esencia buenas, si se me permite decirlo así, y necesariamente trabajan para el bien, cualquiera que sea el caso de la moral de los individuos. Estas dos presuposiciones no son totalmente falsas, como lo ilustra el éxito de la economía de mercado, pero ninguna es universalmente aplicable ni correcta, como es evidente en los problemas de la economía mundial actual. Sin desarrollar el problema en detalle aquí, que no es mi tarea, permítame simplemente subrayar una frase de Peter Kozlowski que ilustra el punto en cuestión. La economía está gobernada no solo por leyes económicas, sino también está determinada por los hombres. Incluso si la economía de mercado se basa en la ordenación del individuo dentro de una determinada red de normas, no puede hacer al hombre superfluo o excluir su libertad moral del mundo de la economía. Se está volviendo muy claro que el desarrollo de la economía mundial también tiene que ver con el desarrollo de la comunidad mundial y con la familia universal del hombre, y que el desarrollo de los poderes espirituales de la humanidad es esencial en el desarrollo de esa comunidad mundial. Estos poderes espirituales son en sí mismos un factor en la economía. Las reglas de mercado funcionan solo cuando existe un consenso moral que las sustenta. Si hasta ahora he intentado señalar la tensión entre un modelo puramente liberal de la economía y sus consideraciones éticas, y así circunscribir una primera serie de cuestiones, ahora debo señalar la tensión opuesta. La pregunta acerca del mercado y la ética hace tiempo que dejó de ser simplemente un problema teórico, desde el momento en que la desigualdad inherente a diferentes zonas económicas individuales pone en peligro el libre juego del mercado. Se han hecho intentos por restablecer el equilibrio a partir de la década de 1950 a través de proyectos de desarrollo. No se puede seguir obviando el hecho de que estos intentos han fallado e incluso han intensificado la desigualdad existente. El resultado es que en amplios sectores del tercer mundo, que en un principio aspiraron a la ayuda para el desarrollo con grandes esperanzas, ahora identifican la base de su pobreza con la economía de mercado, que ven como un sistema de explotaciones como pecado institucionalizado e injusticia.
Para ellos, en cambio, la economía centralizada parece ser la alternativa moral, hacia la cual uno se dirige directamente con fervor religioso y que virtualmente se convierte en el contenido de la religión. Porque mientras la economía de mercado descansa en el efecto benéfico del egoísmo y su limitación automática a través de los egoísmos en competencia, el pensamiento del control justo parece predominar en una economía centralizada, donde el objetivo es la igualdad de derechos para todos y la distribución proporcional de los bienes. Los ejemplos aducidos hasta ahora ciertamente no son alentadores, pero la esperanza de que uno pudiera, sin embargo, traer este proyecto moral a la realización tampoco ha sido refutada. Parece que si todo pudiera realizarse sobre una base moral más sólida, debería ser posible conciliar la moral y la eficiencia en una sociedad no orientada hacia el máximo beneficio, sino más bien a la moderación y el servicio común. Así que en esta área, la disputa entre economía y ética se está volviendo incluso más un ataque contra la economía de mercado y sus fundamentos espirituales en favor de una economía de control centralizado que ahora recibe su fundamento moral. Todo el alcance de este asunto se hace más patente cuando incluimos el tercer elemento de las consideraciones económicas y teóricas características de la situación actual. Y ese tercer elemento es el mundo marxista. En términos de la estructura de su teoría y práctica económica, el sistema marxista, como una economía administrada centralmente, es una antítesis radical de la economía de mercado, donde se espera la salvación porque no hay ningún control privado de los medios de producción, porque la oferta y la demanda no se armonizan a través de la competencia en el mercado, porque no hay lugar para la búsqueda de la ganancia privada y porque todas las regulaciones proceden de una administración económica central. Sin embargo, a pesar de esta oposición radical en los mecanismos económicos concretos, también hay puntos en común en los presupuestos filosóficos más profundos. El primero de estos puntos en común consiste en el hecho de que el marxismo también es determinista por naturaleza y también promete una perfecta liberación como fruto de este determinismo. Por esta razón, es un error fundamental suponer que un sistema económico centralizado es un sistema moral, en contraste con el sistema mecanicista de la economía de mercado. Esto se hace claramente visible, por ejemplo, en la aceptación de Lenin de las tesis de Sombart, que dice que en el marxismo no hay principios de ética, sino solo leyes económicas. Ciertamente el determinismo es aquí mucho más radical y fundamental que que en el liberalismo, ya que al menos este último reconoce el ámbito de lo subjetivo y lo considera el lugar de la ética. El primero, me refiero al marxismo, por otro lado, reduce totalmente el devenir y la historia a la economía, al modo de producción. Y la delimitación del propio ámbito subjetivo aparece como una resistencia a las leyes de la historia, que deben ser, mejor dicho, son válidas por sí mismas. Y por lo tanto, eso debe verse como una reacción contra el progreso, que no puede ser tolerada. La ética se reduce a la filosofía de la historia y la filosofía de la historia degenera en estrategia del partido. Pero regresemos una vez más a los puntos comunes de los fundamentos filosóficos del marxismo y el capitalismo, tomados estrictamente. El segundo punto en común, como ya habrá quedado claro, consiste en el hecho de que el determinismo incluye
la renuncia a la ética como una entidad independiente, relevante para la economía. Esto se muestra en forma especialmente dramática en el marxismo, donde la religión se retrotrae a la economía como el reflejo de un sistema económico particular y así, al mismo tiempo, como un obstáculo para el conocimiento correcto, para la acción correcta, un obstáculo para el progreso, al cual apuntan las leyes naturales de la historia. También se presupone que la historia, que toma su curso de la dialéctica entre lo negativo y lo positivo, debe, desde su esencia interior, sin que se den mayores razones, terminar finalmente en total positividad. El hecho de que la Iglesia no pueda aportar nada positivo a la economía mundial está claro desde esta perspectiva. Su única significación para la economía es que debe ser superada, que podría ser usada temporalmente como un medio para su propia autodestrucción y así y también como un instrumento para las fuerzas positivas de la historia. Y esta es una perspectiva que solo recientemente ha surgido. Obviamente no cambia nada en la tesis fundamental. Por lo demás, todo el sistema vive, en efecto, de la apoteosis de la administración central, en la cual tendría que estar actuando el espíritu del mundo mismo, si esta tesis fuese correcta, que esto es un mito en el peor sentido de la palabra. Es simplemente una afirmación empírica que se está verificando continuamente. Y así precisamente, la renuncia radical a un diálogo concreto entre la Iglesia y la economía que presupone este pensamiento, precisamente se convierte en una confirmación de su necesidad. En un intento por describir la constelación de un diálogo entre la Iglesia y la economía, he descubierto un cuarto aspecto. Puede verse en la conocida observación hecha por Theodore Roosevelt en 1912, donde él afirma, y abro comillas, creo que la asimilación de los países latinoamericanos a los Estados Unidos será larga y dificultosa mientras estos países sigan siendo católicos. Y de modo análogo, en una conferencia en Roma en 1969, Rockefeller recomendó reemplazar a los católicos de allí por otros cristianos, un emprendimiento que, como bien se sabe, está en plena marcha. En ambas afirmaciones, la religión se presupone como un factor sociopolítico y por lo tanto político-económico, que es fundamental para el desarrollo de estructuras políticas y posibilidades económicas. Esto recuerda una de las tesis de Max Weber acerca de la intrínseca conexión entre el capitalismo y el calvinismo, entre la formación del orden económico y la idea religiosa determinante. En este sentido, la noción de Marx parece estar casi invertida. No es la economía la que produce nociones religiosas, sino la orientación religiosa fundamental la que decide qué sistema económico puede desarrollarse. La noción de que solo el protestantismo puede producir una economía libre, mientras que el catolicismo incluye una educación que no se corresponde con la libertad y con la autodisciplina necesaria para ello, favoreciendo en su lugar sistemas autoritarios, es indudablemente, e incluso hoy en día, es algo que todavía está muy generalizado y mucha de la historia reciente, lamentablemente, parece hablar a su favor. Por otro lado, ya no podemos considerar tan ingenuamente al sistema liberal capitalista, incluso con todas las correcciones que ha recibido. Ya no lo podemos considerar como una salvación del mundo.
Ya no estamos en la era Kennedy con sus optimistas cuerpos de paz. Las interpelaciones del tercer mundo acerca del sistema quizás sean parciales, pero no son infundadas. Una autocrítica de las confesiones cristianas con respecto a la ética política y económica es el primer requerimiento. Pero esto no puede proceder puramente como un diálogo dentro de la iglesia. Será fructífero solo si es conducido con aquellos cristianos que manejan la economía. Una larga tradición los ha llevado a considerar su cristianismo como un asunto privado, mientras que como miembros de la comunidad de negocios se rigen por las leyes de la economía. Estos ámbitos han venido a aparecer como mutuamente exclusivos en el contexto moderno de la separación de los ámbitos subjetivo y objetivo. Pero el punto es precisamente que deberían encontrarse, preservando su propia integridad, pero al mismo tiempo permaneciendo inseparables. Se está convirtiendo en un hecho cada vez más evidente de la historia económica que el desarrollo de los sistemas económicos que se concentran en el bien común depende de un sistema ético determinado, el cual a su vez puede nacer y sostenerse solo por fuertes convicciones religiosas. A la inversa, también se ha vuelto obvio que la declinación de tal disciplina puede verdaderamente causar el colapso de las leyes del mercado. Una política económica que está ordenada no solo para el bien del grupo, de hecho, no solo para el bien común de un determinado Estado, sino para el bien común de la familia humana, demanda un máximo de disciplina ética y asimismo un máximo de fuerza religiosa. La formación política de una voluntad que solo emplea leyes económicas inherentes a su propia meta se muestra, a pesar de todas las protestas humanitarias, casi imposible hoy en día. Solo se puede llevar a cabo si poderes éticos nuevos son liberados por completo. Una moralidad que se cree capaz de prescindir del conocimiento técnico de las leyes económicas no es moralidad, sino moralismo. Como tal, es la antítesis de la moralidad. Y un acercamiento científico que se cree capaz de conducirse sin un etos, malentiende la realidad del hombre. Por ende, no es científico. Hoy necesitamos un máximo de entendimiento económico especializado, pero también un máximo de etos, tal que el entendimiento económico especializado pueda ponerse al servicio de los fines correctos. Solo de esta forma su conocimiento será al mismo tiempo políticamente practicable y socialmente tolerable. Fin de la ponencia. Después repasen la ponencia, pero leyendo mis observaciones en los subtítulos. Es mejor así. Bueno, amigos, como habrán podido notar, las duras críticas de Ratzinger contra el liberalismo y un sistema capitalista cada vez más depredador y concentrador de riqueza, que a su vez ha estado generando durante 3 décadas cada vez más pobres, hasta conformar una masa de dimensiones alarmantes que moralmente es injustificable desde todo punto de vista. Todo esto se manifiesta en el estilo Ratzinger. De hecho, estas críticas, estas objeciones son bastante severas y son nítidas, sólidas, hasta el punto que Ratzinger se permite cerrar el camino a cualquier excusa por parte del capitalismo al exponer que, y abro comillas, todo pudiera realizarse sobre una base moral más sólida. Debería ser posible conciliar la moral y la eficiencia en una sociedad no orientada hacia el máximo beneficio, sino más bien a la moderación y el servicio común. Bueno, de todos modos, me gustaría enmarcar las circunstancias que rodean a esta ponencia y colocarla en su justo contexto, para que la puedan comprender y apreciar aún más.
porque para mí es un documento trascendente. Es un documento relativamente simple, pero al mismo tiempo profundamente trascendente. Así que vamos a colocarlo todo en contexto. Primero y antes que nada, recordemos que Ratzinger en esa época aún era cardenal. Eh, por lo tanto, recordemos que estamos en 1985 y por lo tanto aún nos encontramos en plena Guerra Fría. Faltan todavía 4 años para la caída del muro de Berlín, pero recordemos que el liberalismo, que en aquella época, más por manipulación y propaganda que por otra cosa, se le comenzó a llamar neoliberalismo, ya había comenzado a hacer de las suyas. Y había comenzado desde finales de los años 70 y en plena dictadura del general Augusto Pinochet en Chile. Los Chicago Boys de Milton Friedman ya habían comenzado a aplicar un paquete de medidas económicas que los chilenos llamaban el ladrillo, porque fue todo un plan de shock para ellos, especialmente los chilenos de bajos recursos. Y en el Reino Unido, Margaret Thatcher se encontraba en el poder desde 1979, ejecutando todas esas privatizaciones dudosas, más que dudosas, que efectivamente y a la larga todas resultaron ser una ruina para el país, hasta llegar a la catastrófica situación actual. Y en los Estados Unidos, Ronald Reagan había tomado posesión en 1981 y ya iba para su segundo mandato, en plena transición del segundo al tercer giro. Y este solo hecho fue el que terminó por impulsar la revolución neoliberal, no solo en toda América, sino también en Europa, donde comenzó a dar sus primeros pasos en aquellos años, desde luego en cada país a su ritmo. Pero lo importante, lo más notable, es que Joseph Ratzinger ya había captado con precisión toda esta ofensiva amenazante del liberalismo en su nueva encarnación post-keynesiana. Y además había podido percibir claramente que esta forma de capitalismo depredador realmente salvaje, porque se trata de un capitalismo de acumulación y concentración patológica de la riqueza que no conoce límites, pues Ratzinger había avanzado mucho más de lo que la gente desinformada por los medios de masa creía, porque la metástasis liberal no había comenzado con los Chicago Boys en Chile, sino que su origen hay que remontarlo hasta finales de los 60 en Estados Unidos, con la presidencia de Richard Nixon, cuando en los Estados Unidos comenzaron a ocurrir toda una serie de eventos, desde el Nixon Shock de 1971, pasando por la creación del petrodólar en 1973, hasta llegar al escándalo Watergate de 1974, que fue un verdadero golpe de Estado para sacudirse a Nixon. Y todos estos eventos son una seguidilla que tiene su razón de ser, porque al final todo esto le abrirá las puertas a una verdadera transición paradigmática, con Gerald Ford que sustituye a Nixon. En nada más y nada menos, el mismo Ford que había dirigido la comisión que investigó el asesinato de JFK y encubrió toda la trama verdadera, inculpando al lobo solitario de Lee Harvey Oswald. Pero es allí, en ese momento, cuando dará comienzo una nueva era en la economía de los Estados Unidos, la cual en más de una década será transformada de economía industrial de producción tradicional, de economía real, a una economía especulativa, de capitalismo financiero, mercado de capitales y libre mercado sin fronteras, lo cual llevaría poco a poco a la desindustrialización del país,
al deterioro dramático de su infraestructura y al doloroso fin del sueño americano para la clase trabajadora, que ocurrió en 2008, con la crisis financiera provocada a propósito hasta desembocar en esta cloaca de corrupción y descomposición terminal en la cual se encuentran hoy en día. Y todo esto a pesar de que los Estados Unidos, al fin y al cabo, lograran derrotar definitivamente al comunismo en 1991 y así pudieron convertirse en una potencia hegemónica sin rivales y en un verdadero imperio global. Y esto es lo verdaderamente avergonzante para todo Occidente, que Ratzinger ya en 1985, con su ponencia, de alguna forma quisiera restregar en la cara de todos los liberales y capitalistas el hecho de que a pesar del enorme éxito económico alcanzado por las economías de Occidente, y en especial por la de Estados Unidos, esa porción privilegiada del mundo no fuese capaz de demostrar la menor solidaridad verdadera, la menor solidaridad y hermandad cristiana hacia el mundo en desarrollo, hacia el tercer mundo, como lo llamaban en aquel entonces. Y este se quedará rezagado en la pobreza, el atraso, la miseria, el hambre, el abuso, la explotación, la exploración, la expoliación, y pare usted de contar. Y eso es lo que ya había notado Ratzinger claramente. Había notado como esta nueva forma de capitalismo ya había comenzado a hacer estragos, a consumir estragos, a empeorar la situación. Y él, al ver este empeoramiento de la situación, hace un llamado, hace un llamado serio, lo más serio posible, tan serio como lo puede ser Ratzinger, a que haya una discusión, ¿verdad? En que haya una discusión entre economistas y cristianos. Pero bueno, hoy en día sabemos la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Que personajes como Nelson Rockefeller y compañía de ninguna manera querían favorecer a esos países, porque siempre fueron liberales. Rockefeller y compañía fueron liberales, racistas y eugenecistas. En otras palabras, nazis encubiertos que se creían superiores al resto de la humanidad, que lo que soñaban realmente era una aniquilación a gran escala de la población mundial más desposeída para librar al planeta del cáncer de los subhumanos, los feos, los sucios, los inútiles, los Untermensch, y dejar solo una reducida porción para modificarlos genéticamente hasta convertirlos en verdaderas bestias de trabajo, ignorantes de su condición y de su horrible destino. Pero la aniquilación ya estaba en la cabeza de Rockefeller y compañía. Y esa aniquilación es la consecuencia directa, por ejemplo, de las conclusiones a las cuales llegaba el Club de Roma, en donde avisaba, en donde alertaba que todos los recursos del planeta se estaban agotando, porque había demasiada gente comiéndose todo, y el planeta se iba a quedar sin recursos. Esa era la función de la famosa, ¿cómo se llama? Del famoso Club de Roma, donde estaba Nelson Rockefeller y otros más. Toda una reunión de nazis, verdaderos nazis disfrazados. Bueno, amigos y seguidores, mi intención es que este no sea el único documento de Joseph Ratzinger como cardenal o de Benedicto XVI como papa que les voy a exponer y analizar. Tengo excelentes materiales para mostrarles que no quiero que se queden archivados. Por otro lado, tengo muchos otros temas que tratar, algunos de ellos realmente urgentes. Está lo de Irán, por ejemplo.
Así que lo que voy a hacer es que voy a intercalar los videos de los distintos temas de ahora en adelante, aunque es posible que el próximo video sí sea una continuación de este. ¿Y por qué lo digo? Porque la definición de neoliberalismo, especialmente de aquel neoliberalismo que estaba en boga en aquellos años, es muy importante, pero también es muy polémica. Y para explicarla mejor, voy a tener que recurrir a un video aparte que prometo publicar en los próximos días.